Hola, sí, son las memorias del Sundoku de Michael, pero me ha pedido hoy que les comparta algo sobre una escritora italiana que leemos mucho en casa, que yo he leído mucho. Su nombre es Natalia Ginsburg y hay acá en la biblioteca que tenemos 5 libros suyos y sobre esto es lo que quiero que hablemos un ratito esta tarde, ¿no? Em, el mejor libro para comenzar a leer a Natalia Ginsburg sería Las pequeñas virtudes. Fue el primer libro de ella que llegó a la biblioteca. Eh, es un libro donde se recoge mucha parte de su vida, desde sus inicios, el inicio de su matrimonio con el intelectual italiano de origen ucraniano, Leonie Ginsburg, y también, bueno, pues recoge parte de su segundo matrimonio también con Gabriel Baldini. Este libro, publicado por Acantilado, les muestro otra vez, es sencillamente fabuloso, es una perfecta introducción para poder leer a Natalia Ginsburg por primera vez. Sin embargo, su primer libro o su considerada primera novela, es un relato extenso o una novela breve que se nombra El camino que va a la ciudad. Está incluido aquí en este libro también de Acantilado y está incluido junto a otros relatos bajo el nombre de Natalia Ginsburg, pero en realidad fue su primera publicación y lo publicó bajo el seudónimo de Alexandra Tornimparte. Hace muchísimos años, a finales de los años 30. También tenemos acá un breve estudio que Natalia Ginsburg hizo sobre Anton Chekhov por todos los vericuetos familiares de, de esta compleja figura de la literatura rusa. Y excelente, es breve, es muy breve, pero contiene los puntos fundamentales, los meandros más importantes que unen la historia de Chekhov con su familia, su extraña relación amorosa, la necesidad que incluso queda plasmada acá de suya de expresar que él quería una esposa que fuera como la luna, que apareciera solamente algunas veces, ¿no? Quiero volver un momento, antes de pasar a los otros 2 libros que están acá, a Las pequeñas virtudes. Y es un libro que comienza con sus, uh, sus años, los años que vivió en los Abruzos, esta parte tan de una geografía un poco agreste en Italia, donde fue mandado su esposo Leonie Ginsburg, padre de 3 de sus hijos, a cumplir un exilio, bueno, por ser perseguido en ese momento. Recuerden que estamos en los años de la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, toda esta etapa de la literatura, donde comienza Natalia Ginsburg a florecer como escritora, ¿no? Hay un fragmento de este libro que está incluido en la primera parte, que se nombra la primera parte Invierno en los Abruzos, que después de describir de una manera fascinante toda esa geografía, toda la forma que tiene los Abruzos, esta parte termina ella tratando de entender, tratando de explicarse a sí misma lo que había sucedido con la muerte del esposo, ¿no? Y dice, mi marido murió en Roma, en la cárcel de Regina Coeli, pocos meses después de que dejáramos el pueblo, los Abruzos, ante el horror de la muerte solitaria, ante las angustiosas alternativas que precedieron a su muerte, yo me pregunto si esto nos ocurrió a nosotros que comprábamos las naranjas en la tienda de Giraud y nos paseábamos por la nieve. Entonces yo tenía fe en un porvenir fácil y alegre, lleno de deseos satisfechos, de experiencias y de empresas comunes, pero aquella fue la mejor época de mi vida y solo ahora que ha pasado para siempre, solo ahora lo sé. Bueno, pues aquí está ese fragmento y otras partes muy importantes de la vida de Natalia Ginsburg contadas de una manera excelente. Les hablé ya de estos libros acá también en esta parte en la segunda parte de Las pequeñas virtudes habla muchísimo de su relación con Gabriel Baldini, que es su segundo esposo.
también un intelectual, profesor de literatura inglesa, y habla de toda la etapa que estuvo ella viviendo en Inglaterra también y de la personalidad de este esposo suyo, con quien una tarde cuenta aquí, recorrió casi toda la ciudad buscando un cine específico donde estaban proyectando una película que él recordaba y que le interesaba mucho. Pues resulta que después que finalmente encontraron el cine, que estuvieron a tiempo para poder ver la película, cuando pasó el instante en que aparece la actriz y la actriz dice una frase específica que era la que les recordaba él mejor en su memoria, pues bueno, sencillamente le dijo ya podemos irnos, ¿no? Y eso para ella fue absolutamente imposible de entenderlo, pero revela muchísimo la personalidad de Baldini, quien fue su segundo esposo. También tenemos acá en la biblioteca estos dos libros preciosos, Léxico Familiar, del que voy a hablar en un momento con más detenimiento, y también está aquí Las tareas de casa y otros ensayos. Uh-huh. Este libro, estos dos libros hermosos publicados por Lumen fueron publicados a propósito del centenario de Natalia Ginsburg y son hermosos de tapadura, con su chaleco, con un prólogo, con una letra y una caja tipográfica perfecta dentro. Especialmente el léxico familiar recoge la historia de toda su familia, eh, cómo vivieron en Turín, a donde se movieron cuando Natalia, que era la más pequeña de todas las hermanas, de todos los hermanos, cumplió 3 años y nació en Sicilia y bueno, pues de allá se movieron a Turín porque su padre, eh, el señor Giuseppe Levi, quien era un histiólogo importante italiano, ocupó un puesto en una universidad de medicina en Turín y bueno, pues hacia allá se movió la familia por sencillamente cuestiones de trabajo, ¿no? Del padre. Y esta historia acá en Léxico Familiar recoge precisamente toda la relación de todos los hermanos, cómo crecieron, cómo los padres lograron criar entre Giuseppe y la esposa a todos estos hijos de una manera, de un libre pensamiento, con un ateísmo muy grande, que ellos fueran libres de poder escoger los caminos que decidieran luego en su vida, ¿no? Y aquí, bueno, pues acá está toda la historia de cómo ella conoce precisamente a Leonie Ginsburg, su primer esposo, y también cuenta toda la historia de cómo trabaja y cómo surge una de las editoriales más importantes de Italia, que es Eunidi, perdón, para la que trabajó Natalia Ginsburg, y con quienes trabajó allí, una de las personas con las que más tiempo estuvo vinculada en toda su vida, en los principios de su vida intelectual, fue con César Pavese, muy, muy amigo de Leonie Ginsburg, su esposo, y acá hay un fragmento que describe muy bien cómo ella percibió todo el tema del suicidio de Pavese, y dice: Pavese cometía errores más graves que los nuestros, porque los nuestros se debían a la impulsividad, a la imprudencia, a la estupidez y el candor. En cambio, los suyos nacían de la prudencia, de la sagacidad, del cálculo y de la inteligencia. No hay nada más peligroso que esta clase de errores. Pueden ser mortales como lo fueron para él, porque de los caminos en que uno se equivoca por sagacidad es difícil regresar. Y más adelante, párrafo seguido, dice: Pavese se suicidó un verano cuando ninguno de nosotros estaba en Turín. Había preparado y calculado las circunstancias de su muerte como alguien que prepara y dispone el transcurso de un paseo o de una velada. No es casual que termine con este fragmento de Natalia Ginsburg en léxico familiar sobre Pavese, y es porque quería hablarles precisamente sobre el librero, ¿no? El estante donde están las obras de Ginsburg. El escritor que está al lado es Pavese. No creo que esto sea un orden aleatorio ni tenga que ver nada con algo que no es casual. Eh, Creo que hay un orden también que rige el ritmo y el orden de los libros en una biblioteca, en un estante. Y bueno, pues ahí está al lado Pavese, y el libro que está al lado es este diario, El oficio de vivir,
del que yo espero que, bueno, en algún momento Michael, cuando comience a hacer más detalles de los diarios, pues toque, por supuesto, detenidamente a Pavese. Ya para terminar, les voy a dar un detalle importante porque acá todo cuenta, ¿no? Todo cuenta en cómo se arma una biblioteca, cómo funciona la vida interna de la biblioteca. Y ya Michael les habló de que él tiene esa aplicación que se nombra Collector. Y bueno, pues no es solamente registrar los libros, ¿no? El día que llegaron estos dos libros a casa, que fue en el verano del 2018, estaba sucediendo el Mundial de Fútbol en Rusia. Él está atrás, por eso no lo miro y me sonrío. Y bueno, pues en Collectors hay una anotación ahí donde están incluidos estos libros, pues Cristiano Ronaldo anotó tres goles. Eh, a España, perdón. Entonces, sí, esos son ya datos más exquisitos. Entonces, bueno, pues aquí les dejo. Como ven, todo no va de autores. Hay otra, hay otras conexiones acá que funcionan muchísimo. Ya cuando regresen las memorias del Sundoku, bueno, pues estará Michael.